Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Quiero saludar en primer lugar al señor presidente de Expomina 2014, ingeniero Roque Benavides Ganosa, al señor presidente de IGAMA, señor Jorge León Benavides, institución a cargo de esta organización tan exitosa que hoy 2014 ha llevado a IGAMA y a Expomina a un nivel totalmente diferente. Se esperan para estos 3 días más de 50.000 visitantes, hay 3.000 participantes del exterior. En realidad los números de esta conferencia son muy importantes. Señores miembros del Comité Central y Comité Organizador, muchas gracias por invitarme a participar como miembro del Comité Central y como expositor en este apasionante tema de la administración de riesgos y seguros, tema que es mi profesión. Señoras y señores, muchas gracias por su participación. Hoy día vamos a hablar de los principios básicos del riesgo y su administración. Vamos a hablar del riesgo y los seguros, la relación que tiene el riesgo y los seguros. Vamos a cuestionarnos si las pólizas de seguros que compramos nos otorgan efectivamente cobertura total a lo que nosotros suponemos que estamos asegurados. Vamos a dar un paseo por la gestión del riesgo minero. Vamos a hacer un análisis conjunto con ustedes de una simulación de una unidad minera y los riesgos a los que nos enfrentamos. Y finalmente vamos a llegar a unas conclusiones finales que nos van a servir a todos dentro de este proceso interesante de la administración de riesgos. ¿Qué es el riesgo? Ustedes lo saben tanto o mejor que yo. Nosotros vivimos con el riesgo todos los días de nuestras vidas. En todas las actividades en las cuales nosotros participamos está involucrado el riesgo. Desde subir un ascensor, bajar una escalera, darse una ducha, dormir mal, en general. El riesgo se puede considerar como una exposición a un peligro o un azar. Puede ser un peligro o puede ser un azar. Puede ser algo peligroso que lo ocasionó o simplemente puede ser un resbalón, que es un tema de azar y que nos rompimos la columna. El riesgo tiene probabilidades de ocurrencia y la probabilidad de ocurrencia es un factor fundamental dentro del proceso de administración de riesgos. La probabilidad de ocurrencia del riesgo va de 0 a 1. En el número 0 no existe riesgo. No existe la probabilidad alguna de que ocurra un evento. En 1 ya no es riesgo, ya es siniestro o evento. Entonces, la importancia es poderse mover dentro de este rango y determinar qué tan probable o qué tan cercano o qué tan estimado es que tengamos la presencia de cualquier tipo de riesgo que estemos evaluando. Y finalmente, lo importante es la medición del riesgo, es el potencial de pérdida. Muy pocas empresas conocen realmente la envergadura y las pérdidas máximas probables a las cuales pueden estar expuestas con la presencia de riesgos importantes. El potencial de pérdida y el estimado de pérdida tiene que ser conocido por la alta dirección de las organizaciones, por los gerentes de las organizaciones, por los gerentes de riesgo de las empresas. Y las técnicas de administración de riesgo ayudan muchísimo a poder conocer estas cifras y a poder documentar estas pérdidas y tenerlas absolutamente mapeadas y que no sean noticia, o sorpresa para nadie. ¿Qué tipo de riesgos estamos involucrados o están involucrados en el sector minero y en otros sectores? Hemos puesto el sector minero porque estamos en un tema específico del sector minero, sin embargo, esta lista de riesgos que vamos a ver ahora se refleja para todo tipo de industria. Los riesgos operativos. Los riesgos operativos son todos los riesgos inherentes a la labor, a las acciones, a las actividades internas de las empresas. Los funcionarios, gerentes, tienen mucho conocimiento de sus empresas y tienen mucha mejor posibilidad de controlar estos riesgos operativos. ¿Y a qué me refiero con riesgos operativos? Es el incendio, es la explosión, es el robo, es la deshonestidad, algún daño de responsabilidad civil de terceros, pero son riesgos que están relacionados con la propia operación del negocio. Puede haber ejemplos patéticos, como por ejemplo que la ausencia de un repuesto
que se tomaría como un simple hecho se pueda convertir en una tremenda pérdida, ¿no? Y pasa a menudo. El tema de la redundancia de repuestos en el tema operacional es importantísimo. Muchas empresas no tienen repuestos de reemplazo en stand-by y finalmente se daña el equipo justamente que no tenía repuestos y te ves involucrado en una paralización de riesgo de semanas, meses y Dios quiera no años, y tienes una pérdida potencial. Salimos de los riesgos operativos, que son los que afectan internamente a la organización, y nos vamos a los riesgos catastróficos. Los riesgos catastróficos principalmente están relacionados a los riesgos de la naturaleza. Hoy en día ya la presencia de los siniestros no son como lo de nuestra época. Yo recién he visto en los últimos años eventos de 8, de 9, tsunamis como el tsunami de Japón, tsunami como el tsunami de Chile, huracanes como Katrina, niveles de destrucción que no hemos visto antes. Probablemente hace miles de años se pueden haber visto, pero esto ha regresado. Y mucho tiene que ver la situación global en la cual el planeta calienta día a día y hace que cada vez los eventos sean más intensos. Hay una estadística que yo manejaba del siglo pasado que decía que del año 1990 al 2000 habían habido mucho más eventos en número que todo el resto del siglo. En 10 años habían habido mucho más eventos y, se imaginan ustedes, del 90 al 2000 los valores expuestos de estos riesgos eran muchísimo mayores que los valores expuestos a principio de siglo. Entonces los daños a la industria del seguro fueron muy, muy importantes. Y finalmente los riesgos sociopolíticos, aquellos que tienen que ver mucho con nuestro entorno, con las comunidades con las cuales nosotros trabajamos y vivimos, con los distritos donde nos ubicamos, con la relación en general con todos los stakeholders que están alrededor de nosotros y también la situación política del país. Es difícil esperar que en países muy, muy avanzados existan siniestros de riesgos sociopolíticos como los que podríamos tener nosotros los países latinoamericanos. Y estos riesgos son la huelga de conmoción civil, el daño malicioso, vandalismo, el terrorismo, que ya salimos, pero ha saltado a Chile, ya ha habido un atentado en Chile que llama la atención, el sabotaje. Entonces, bajo estos tres riesgos, nosotros tenemos que hacer un análisis detallado, exhaustivo, de ver cuáles de estos riesgos son los principales que están afectando o podrían afectar a nuestra industria. Pasamos al concepto que es la administración de riesgos. La administración de riesgos es una evolución que ha tenido la industria en los últimos años, en la cual te permite que a través de un enfoque estructurado manejar la incertidumbre frente a la amenaza de un riesgo. Es todo un proceso documentado que te permite que también a través de actividades en las cuales están incluidas la evaluación del riesgo, las estrategias de desarrollo para manejarlo, la mitigación del mismo, finalmente pasar a una etapa de transferencia de riesgo a través de un proceso ordenado de transferencia a través de pólizas de seguros, a través de contratos, porque hay formas de transferir riesgos no solo con seguros, tú puedes transferir el riesgo a través de un contrato, a través de una serie de mecanismos mediante los cuales tú podrías realmente salir de esa exposición y transferirle el riesgo a terceros. Dentro de todos estos enfoques que hemos visto, estos tres enfoques, existen 7 factores claves de éxito que nos permitirían entrar en un proceso de administración de riesgo mucho más profesional. El primero, la anticipación. En gerencia de riesgos, en administración de riesgos, tenemos que estar anticipados. No nos puede pasar al revés. La sorpresa no puede venir. Nosotros tenemos que haber evaluado, que haber identificado, que haber minimizado, que haber reducido y haber hecho algo al respecto. Y no solo eso, haberlo informado. Porque lo peor que le dices al director que está en Nueva York o en cualquier oficina y esto no se vio, no lo vimos, los directores no necesitan sorpresas, ellos necesitan realidades. La anticipación es fundamental. La asignación de responsabilidades, ¿quiénes son los involucrados en el trabajo de la administración de riesgos? ¿Hasta qué nivel de la organización va a llegar? ¿Está involucrada la gerencia general o simplemente hay un área de gestión de riesgos que la maneja seguridad y salud y hace lo que puede con los recursos que puede? ¿Tiene los recursos necesarios para poder hacerlo en forma profesional, adecuada y necesaria? ¿Los tiene?
Si no los tiene, debería levantar la mano y decir, señores, a mí me han dado un cargo, pero no tengo los recursos con los cuales hacerlo. Entonces, las responsabilidades son fundamentales. El análisis cuantitativo. Es muy importante saber cuánto te cuesta el riesgo, o cuánto te podría costar el riesgo. Muchas veces, muchas empresas tienen ligeras sospechas de las exposiciones que tienen, sin embargo, nosotros consideramos que un buen gerente de riesgos y un buen gerente general tiene que conocer el mapa completo de sus riesgos y conocer cuánto podría implicar la presencia de uno de ellos, y sobre todo los principales, porque hay riesgos que realmente te robaron pues una laptop, bueno, se robaron la laptop, pero la empresa sigue, pero se reventó el principal molino de la planta, y es el único molino, y es el molino que produce las 20.000 onzas este mes, y no hay otro molino de repuesto, y el próximo molino llega en 8 meses, ¿quién da esas explicaciones, no? Luego, la respuesta corporativa. Para que un proceso de administración de riesgo funcione, toda la alta dirección tiene que estar involucrada. Acá no funciona si solo un equipito está trabajando solo, tratando de hacer sus pininos en administración y gestión de riesgos, en coordinación con su broker. Si la alta dirección y la dirección de la empresa no está involucrada en el tema, esto no funciona. Y es labor de todos nosotros hacer que todos estén comprometidos e involucrados con el proceso de administración de riesgos de la organización. Es la única forma que este proceso finalmente aterrice. Los costos de reducción de riesgo tienen que ser evaluados, porque muchas veces dicen, ¿y cuánto cuesta reducir ese riesgo? ¿Cuánto cuesta comprar pues, un equipo de un fire system para una planta tal? No, sí, no sabemos, vamos a cotizar. Todos estos costos de reducción de riesgos que están disponibles tienen que estar en la mesa del director y saber si vale la pena o no invertir en ellos y cuál es el retorno que tendrías en primas de seguros en el tiempo por tener una implementación mejor. Los niveles de participación y control, esto sin control no funciona. Acá se necesitan auditorías internas, externas, se necesitan informes de seguridad constantes, se necesita estar haciendo un seguimiento diario sobre todos los procesos de riesgo que se han evaluado y quién los está cumpliendo y cuándo los están cumpliendo, que las matrices estén al día, que los mapas estén al día. Finalmente, tener metas claras, concisas, precisas, que nos permitan poder hacer esto en el mejor tiempo posible. Vamos a hablar un poquito del riesgo y los seguros. La pregunta es, ¿son los seguros la mejor alternativa para la transferencia de riesgos? Probablemente sí. Nosotros somos aseguradores y podríamos decir que probablemente los seguros sean la mejor alternativa para transferir riesgos. Pero la otra pregunta ¿es suficiente la cobertura que nos dan los seguros para enfrentar a todos los riesgos a los cuales estamos expuestos? Entonces ahí sí tenemos que hacernos una pregunta y decimos, hay otros costos ocultos. Cuando nosotros tenemos un accidente, nos indemnizan. Cuando tenemos un accidente de trabajo, una enfermedad, nos compensan. Sin embargo, ese accidente o esa enfermedad producen una serie de impactos y costos ocultos a la organización. Impacto laboral, un accidente fatal pues, para una empresa que mueren 3 ingenieros estrellándose en un camión, la empresa esa semana está casi paralizada, ¿no? Está casi paralizada, todo el mundo está choqueado, no reacciona, hay un impacto en la planilla, la gente se asusta, el resto de la planilla sufre el impacto y toda la familia, es un tema fuerte. La incapacidad temporal, hay trabajadores que se quedan amputados y que la ley te cubre los primeros 22 días, pero después del día 365 ya no te cubre, entonces ¿quién cubre la diferencia? ¿A dónde lo vas a mandar? ¿Lo vas a reubicar para otro trabajo? Tendrías que reubicarlo, pero ¿cómo haces para que esa persona realmente se reinserte nuevamente en la sociedad? Las horas extraordinarias que tienes que pagar para que los trabajadores puedan hacer los trabajos que estos señores dejaron de hacer, los traslados de los accidentados en caso no estuvieran cubiertos por el seguro, a veces hay traslados aéreos, helicópteros, etcétera. Y finalmente las implicancias que tiene la nueva ley de seguridad y salud en el trabajo, la 27783. En accidentes de daños materiales tenemos gastos legales, tenemos costos de equipos, gastos financieros, arriendo de equipos de reemplazo, en general una serie de costos adicionales que no están cubiertos por la póliza, pero que también afectan a la organización. Y finalmente tenemos como costos misceláneos, sin asegurar, una serie de costos de tiempos de investigación, salarios no pagados, a tiempo, sobre tiempos, tiempos de supervisión, etcétera. En general, la recomendación es, ok, tengo mi póliza de seguro, me van a cubrir esto, pero ¿qué más? ¿En qué más voy a incurrir para realmente regresar a la misma situación en la que me encontraba momentos antes de ocurrir el siniestro? ¿Esto está cubierto? No, no está cubierto. ¿Hay forma de cubrir una póliza? Vamos a hacer el intento. Se consiguió este endoso para que me cubran esto, pero también me quedó esto que no está cubierto. ¿Qué vamos a hacer para eso?
tenemos que tratarlo. Esas cosas hay que tratarlas, hay que tener sistemas de administración, tener sistemas de repuestos X, sistemas de acción, sistemas de una serie de acciones que nos permitan que ese riesgo que no puedo ya nada hacer, finalmente lo pueda reducir. Ahora vamos a entrar un poquito ya de lleno al sector minero. Yo estoy todavía con tiempo. Hablando un poco ya de lo que es la gestión de riesgos en el sector minero, es identificar y tratar las situaciones prácticas que ponen en riesgo nuestra empresa, nuestra unidad minera y sobre todo la continuidad de nuestros negocios. Acordémonos que lo fundamental en un programa de administración de riesgos es garantizarle al cliente la continuidad de los negocios. Que esto de acá, luego de ocurrido un siniestro, el negocio se recomponga, siga para adelante y todos los accionistas y los directores y los trabajadores sigan trabajando. Vamos a pasar rápidamente por la visión integral de hoy en día de los siniestros, de los riesgos. Los riesgos corporativos de hace unos años, ya a través de las normas de ERM, que es Strategic Risk Management, que son normas internacionales que nos permiten ver los riesgos en forma global, nos los separan en dos grandes grupos: los externos, aquellos que vienen a nosotros y nos afectan, y los internos, los que se producen dentro de. Los riesgos puros generalmente son todos aquellos riesgos que podemos transferir fácilmente, transferirlos a una póliza de seguro, a través de un contrato, un subcontratista, el principal de la obra, etcétera, ¿no? Y los internos son los que son inherentes a nosotros. ¿Qué tenemos como riesgos internos? Los clásicos: el incendio, la explosión, el robo, la deshonestidad, la responsabilidad civil, la rotura de maquinaria por lucro cesante, el todo riesgo de equipo de construcción, el todo riesgo de equipo electrónico, transporte nacional, transporte internacional, transporte aéreo, en general todos los que dependen de la operación. Sin embargo, afuera, generalmente en los riesgos puros están aquellos riesgos que no podemos hacer mucho, y son los riesgos de la naturaleza. Está el terremoto, el maremoto, está la lluvia y la inundación, está el huaico o avenida, están los riesgos políticos, el terrorismo y el sabotaje. Pero esto no para. Tenemos también riesgos financieros que nos involucran. En la parte interna tenemos siniestros podemos tener pérdidas o riesgos de exposición en temas de liquidez, temas de flujo de caja, temas de valorización de activos. Y en el tema externo podemos estar sujetos pues a fluctuación de tipo de cambio, precio de minerales, la implicancia importante que pueda tener el precio de minerales y cómo representa eso dentro de nuestros balances, cambios de legislación tributaria. Si nos vamos a los riesgos estratégicos, en la parte interna tenemos investigación, exploración en una unidad minera súper importante, y lo que se gasta en exploración es una parte muy importante, y desarrollo es un riesgo muy importante. El capital intelectual que tenemos, hoy en día ya hay lucha de talento, hay capital intelectual que se lo llevan. Y finalmente tenemos el cumplimiento de las normas internacionales. Si ustedes están en empresas internacionales ya han escuchado hablar de Sarbanes-Oxley, Sarbox, ya seguro están hablando en muchos casos de Solvencia II. Entonces, hoy en día ya se presentan una serie de riesgos adicionales por el tema regulatorio. Y finalmente, los riesgos operacionales, donde internos tenemos todo lo que corresponde a la base de datos, información, control interno, funcionarios claves, y en la parte externa tenemos todo lo que es regulatorio, cadena de suministros y riesgos ambientales. Este es un aspecto global de los riesgos, pero que nos da la posibilidad de ver que no solo se trata de los riesgos puros los que nos pueden afectar a una gran industria, sino hay una serie de riesgos adicionales que tenemos que estar mirando conjuntamente. En general, en la gestión minera, más que en cualquier otra actividad, la administración de riesgo es un aliado indiscutible. Una unidad minera con un volumen de 15 unidades mineras, N número de molinos, N chancadoras, 12.000 trabajadores, necesita un servicio de administración de riesgo de altísima calidad. La oportunidad y la oportuna identificación de estos riesgos, su adecuada reducción, su tercerización en general, nos va a evitar pérdidas importantes. Y por una simple razón: en la unidad minera se invierte y se gana, pero también se pierde. Y las pérdidas en el sector minero son importantes. Y de ahí que, de acuerdo a una adecuada evaluación de riesgos y gestión de estos, poder hacer una significativa diferencia entre la rentabilidad y la viabilidad de los proyectos. Esta es nuestra receta para la gestión de riesgos. La fase 1 es una fase de identificación.
fase de análisis y fase de evaluación. Es una fase donde tenemos que pasar sí o sí. Todo proceso de evaluación de riesgos tiene que pasar por una fase de identificación. Tenemos que identificarlos y no los podemos identificar en el gabinete. A mí cuando me dicen voy a hacer inspección de gabinete, ¿qué es eso, hermano? Que Google, que tengo Google Maps, que tengo Google XR, que tengo la cámara de fotos, no funciona. Porque no estás parado en el sitio, no te has sentido mal por haber subido, no sabes cómo va a reaccionar alguien que quiere correr a pagar y de repente no tiene fuerzas para subir. Necesitamos estar en la cancha. Tienes que identificarlos en el lugar de los hechos. Tienes que analizarlos y ponerlos en una mesa y compararlos con otros riesgos. El benchmark es fundamental para el análisis de riesgos. ¿Qué riesgo tienes tú? Tengo este tema de transformadores y el vecino también tiene algo parecido. ¿Qué hizo el vecino? Cambió, estandarizó marcas, estandarizó repuestos, trajo un transformador de reemplazo, etc. Entonces, y finalmente en la evaluación de los daños, sí es importante tener el apoyo de ingenieros calificados que nos puedan, a través de fórmulas de pérdida máxima probable, de pérdida máxima previsible, saber de qué estamos hablando, saber de qué cifras están involucradas en las probables pérdidas que podamos tener. Y luego pasar a la fase 2, donde tendremos la eliminación, aquellos riesgos que podamos eliminar, que no tengan ningún problema con el negocio, la reducción, los que tengan que reducir si se puedan reducir, la retención, sobre todo informar a nuestra alta dirección los riesgos que estamos reteniendo y la implicancia que tienen esas retenciones para la organización. Hay empresas que deciden provisionar pues, esos importes, ya sea de deducibles muy altos en el caso del lucro cesante o de inversiones muy importantes. Y finalmente el proceso final de la transferencia ordenada a terceros aseguradores. Vamos a entrar un poquito ya en la cancha. Vamos a hacer un análisis de riesgos encontrados. Tenemos una unidad minera en foto, tenemos el pueblo vecino, la cercanía de la Relavera con el pueblo vecino es muy corta. Tenemos una mina de socavón en este caso, que podría haber sido open pit con una operación totalmente distinta y una exposición a riesgo totalmente distinta. Tenemos una planta procesadora y finalmente tenemos relaveras, ¿no? Entonces, tenemos que analizar cada uno de estos riesgos. Tenemos que analizar la operación de socavón, profundidad, ventiladores, piques, rampas, la planta de proceso, número de líneas de producción, cuellos de botella, redundancia de equipos, continuidad del negocio, relaveras, tiempo de construcción, capacidad de la relavera, tiempo de vida. Para no seguir, si pasemos a la parte ya interna del socavón. En el socavón, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con los piques. La actividad más importante de operación minera es la extracción del mineral. Y generalmente la extracción del mineral, con su limpieza, se realiza en forma horizontal, principalmente en las grandes minas a través de izaje, donde tenemos pues las locomotoras, los scoops, los volquetes, y tenemos pues todos los sistemas de winches, cables conocidísimos, ¿no? Ya saben ustedes que los winches se rompen, y no hay repuesto para el winche, y solo tienes un pique para trabajar la operación minera, y finalmente el lucro cesante termina siendo 15 veces el valor del winche, o 18 veces el valor del winche, porque no tenías un winche disponible. Las rampas también presentan accidentes. Las rampas presentan accidentes de caída de rocas, de derrumbes, de colisiones, trabajadores que se resbalan en las rampas y se caen y se matan. En general es un tema bien importante. Cruceros y circuitos, hay colisiones en los equipos, a pesar de que hay todos los sistemas de claxon y luces y semáforos abajo. Yo he entrado muchas veces a estos socavones, aparte que estás sofocado, que ya quieres salir corriendo, estás estresado, pero se producen los accidentes. Y finalmente los sistemas de ventilación en un socavón de estas características no puede fallar de ninguna manera. Falla el sistema de ventilación y es un caos generalizado, porque esta gente vive de ese aire, porque abajo ya es insoportable vivir. Tienes menos 5 grados arriba y tienes 35 grados de temperatura abajo, ¿no? Ya en la operación del minado se nos presenta otras alternativas. Tenemos que hacer, cuando estamos en la operación, perforación, desatado, sostenimiento, limpieza de minerales, rellenos, y ya comienzan los riesgos complicados. Tenemos, por ejemplo, los derrumbes, tenemos el famoso y no asegurable water pocket, que hoy en día los aseguradores internacionales ya no lo ven como un pecado cuando le hablas de water pockets, pero los que están acá y conocen de operaciones mineras saben la implicancia que puede ser encontrarte en un tajo con un water pocket que te inunde la operación, ¿no? Los bolsones de agua, colisión de maquinaria y equipos, caída de rocas, accidentes de todo tipo.
nuestras famosas relaveras. Las relaveras son fundamentales para la unidad minera. Lo más importante, yo creo, en la relavera es estar consciente y tener claro qué capacidad tiene mi relavera y que si ya tengo mi stand-by listo para poderla reemplazar. Y cómo voy con ese timing. Y si voy a hacer la tercera, ¿para cuándo estará? Lo peor que nos podría pasar es tener la relavera y no tener un stand-by listo y tener que tener una paralización de muchos años o meses. Lo peor que nos podría pasar es tener una relavera y que esta relavera se colapse y dañe comunidades, campesinos, dañe ríos, etcétera. Entonces ya tenemos todo un tema de responsabilidad civil complicado. Y puede pasar o por una fractura de muros, derrame de la propia relavera, o también podría pasar por un terremoto. Entonces, las características de construcción de la relavera son fundamentales, manejar la capacidad con absoluta responsabilidad, estar totalmente consciente del tiempo remanente de vida que tiene la relavera y sobre todo saber las cercanías a las cuales la relavera está, si es conveniente que esté ahí o no. Hay ríos pues, que están muy cercanos, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan la relavera en la carretera central famosa que nos iba a llevar la Panamericana, la carretera central toda se la llevaba la relavera? Felizmente ahí quedó, pero bueno, ustedes ya conocen este tema. El tema de energía es un tema muy crítico también. Tenemos que preocuparnos por todo lo que son subestaciones, patio de llaves, trafos, líneas de transmisión, stock de equipos en stand-by y repuestos. Principalmente el riesgo de la naturaleza es el que nos va a afectar todo nuestro sistema eléctrico, inundaciones, huaicos, terremotos, caídas de tensión, pero acá hay un riesgo que muchas veces la gente no lo ve bien, no lo entiende bien, es el lucro cesante contingente. Hoy en día nosotros estamos a través del COES interconectados con todo el sistema nacional. Si por ahí, en el sistema nacional, principal productor del sistema nacional en hora pico, una empresa del Valle del Mantaro, para no decir el nombre, colapsa,